Imagina que un motor ha sido creado para desafiar tecnologías que parecían intocables. Diésel, gasolina, incluso el prometedor hidrógeno. Suena imposible, ¿verdad? Sin embargo, lo que parecía ciencia ficción ya está entre nosotros. Y el nombre detrás de este desafío no es cualquiera. Se trata de Cummins, la misma compañía que durante más de un siglo ha impulsado los camiones y vehículos pesados que sostienen el mundo. La noticia cayó como un rayo en la industria. Sin filtraciones, sin anuncios previos, sin campañas de expectativa. De repente, un motor nuevo apareció frente a todos, generando dudas y entusiasmo al mismo tiempo. ¿Es esta la verdadera revolución que cambiará el transporte pesado? ¿O se trata simplemente de un experimento llamativo que pronto quedará en el olvido? Lo cierto es que, al observar este motor, se siente como si el futuro hubiera llegado antes de lo previsto. Un futuro en el que la potencia de los gigantes del camino ya no depende exclusivamente de combustibles fósiles. Pero tampoco se limita a las promesas, aún incompletas, de la electrificación total. El misterio crece. ¿Cómo ha logrado Cummins unir fuerza, confiabilidad y limpieza en una sola máquina? ¿Qué secretos esconde esta tecnología capaz de inquietar a quienes pensaban que el destino estaba escrito únicamente para los vehículos eléctricos o de hidrógeno? En este capítulo inicial, no vamos a dar todas las respuestas. Solo abrimos la puerta a una historia que combina innovación, estrategia y una pregunta clave. ¿Estamos ante un motor de transición o ante el nacimiento de una nueva era en el transporte global? Antes de seguir con esta revelación, quiero pedirte algo muy rápido. Nuestro objetivo es llegar a los 47,000 suscriptores y tu apoyo es fundamental. Solo haz clic en suscribirse y seguimos con esta historia que está sacudiendo a toda la industria. Vamos juntos hacia la meta. Para entender por qué este nuevo motor genera tanta expectación, hay que mirar hacia atrás, hacia la historia de la empresa que lo creó. Cummins no nació como un gigante, sino como un sueño en un pequeño taller en Indiana, Estados Unidos, en 1919. Allí, un joven mecánico llamado Clessie Cummins comenzó a imaginar motores que no solo impulsaran automóviles, sino también los vehículos más pesados de la industria. En aquellos primeros años, pocos confiaban en el diésel. Era caro, poco práctico y considerado ineficiente. Pero Cummins decidió desafiar la percepción de su época. Con perseverancia y pruebas arriesgadas, logró demostrar que los motores diésel podían recorrer largas distancias sin fallar. Ese espíritu pionero marcó el ADN de la compañía. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus motores acompañaron al ejército estadounidense, consolidando una reputación de resistencia y fiabilidad. Después, en las décadas de expansión global, Cummins se convirtió en sinónimo de confianza en carreteras de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Desde camiones de carga hasta maquinaria de construcción y minería, sus motores eran vistos como garantía de potencia duradera. Pero lo más interesante no es solo su pasado glorioso, sino su capacidad para adaptarse. Cuando el diésel comenzó a ser cuestionado por la contaminación, Cummins fue de las primeras en desarrollar versiones más limpias. Cuando el mercado miró hacia el gas y el GNC, también ofreció soluciones. Y hoy, en la era de los vehículos eléctricos e hidrógeno, la compañía vuelve a demostrar que sabe leer el futuro. Esa trayectoria explica por qué el lanzamiento del nuevo motor X15CN no es una simple novedad técnica, sino un evento que despierta credibilidad inmediata. Porque detrás de esta máquina no hay improvisación, hay más de 100 años de experiencia aprendiendo a reinventarse. Durante meses, la industria del transporte pesado se preguntaba qué sería lo próximo de Cummins. Algunos pensaban que la compañía daría un paso lento hacia los eléctricos, otros que apostaría por el hidrógeno. Pero nadie esperaba lo que ocurrió. En completo silencio, sin anuncios ni filtraciones, la empresa presentó un motor que dejó a todos boquiabiertos. Su nombre,
X15N. Este no es un motor cualquiera. Pertenece a la categoría de 15 litros, diseñada específicamente para camiones de carga pesada y autobuses de largas distancias. Lo sorprendente es que, a pesar de su tamaño y potencia, no depende del diésel. Su combustible principal es el gas natural, en formas como CNG y LNG, lo que lo convierte en una alternativa mucho más limpia. El X15N ofrece entre 400 y 500 caballos de fuerza, cifras que hasta ahora eran territorio exclusivo de los motores diésel más robustos. Además, promete un torque imponente, capaz de mover cargas enormes y enfrentar carreteras de montaña sin perder fuerza. Lo que antes se veía como una debilidad de los motores a gas, la falta de potencia, aquí ha sido superado. Pero lo que más llama la atención no son solo los números, sino la estrategia. Mientras otros fabricantes basaban su discurso en futuros inciertos, Cummins decidió presentar un producto tangible, listo para operar en condiciones reales. El X15N no es un prototipo experimental, es una máquina probada, creada para trabajar desde hoy. Este lanzamiento plantea una pregunta inevitable. ¿Será este motor la solución intermedia que la industria necesita mientras la infraestructura eléctrica e hidrógeno sigue en construcción? Lo cierto es que, con el X15N, Cummins no solo reveló un motor, sino un mensaje claro. El futuro puede empezar ahora mismo. Cuando se habla de camiones y transporte pesado, la primera pregunta siempre es la misma. ¿Tendrá suficiente fuerza? Porque mover decenas de toneladas por miles de kilómetros no es tarea sencilla. Y es aquí donde el Cummins X15N rompe con los prejuicios. Este motor entrega entre 400 y 500 caballos de fuerza, una cifra que lo coloca en la misma liga que los mejores motores diésel. Pero lo que realmente impresiona es su torque, cercano a las 1850 libras-pie, lo suficiente para empujar un camión cargado hasta la cima de un puerto de montaña, sin perder ritmo. No se trata de un experimento débil, sino de una máquina diseñada para los desafíos más extremos de la carretera. La confiabilidad, sin embargo, es tan importante como la potencia. Un camión detenido por una falla no solo pierde tiempo, puede significar pérdidas millonarias para una empresa de logística. Por eso, Cummins sometió al X15N a millones de millas de pruebas en condiciones extremas, desde desiertos abrasadores hasta carreteras nevadas. El resultado es un motor que mantiene su rendimiento estable, viaje tras viaje, sin caídas de potencia ni sobresaltos. Además, la experiencia de conducción cambia. Tradicionalmente, los motores a gas eran criticados por ser bruscos y poco consistentes. El X15N rompe ese mito gracias a su sistema avanzado de combustión y a un control electrónico de última generación. La entrega de potencia es suave, continua y estable. Para el conductor, eso significa menos cambios de marcha, menos fatiga y más comodidad en trayectos largos. Potencia, torque, confiabilidad y suavidad. 4 elementos que juntos convierten al X15N en mucho más que un motor alternativo. Es una máquina preparada para demostrar que la transición hacia energías más limpias no tiene por qué sacrificar fuerza ni seguridad. En el mundo actual, la pregunta ya no es solo cuánta potencia tiene un motor, sino qué tan limpio es. Las ciudades sofocadas por el smog y la urgencia del cambio climático obligan a la industria a repensar cada decisión. Y el X15N aparece justamente en ese cruce, poderoso como un diésel, pero mucho más respetuoso con el medio ambiente. La clave está en su combustible. El gas natural, ya sea comprimido, CNG o licuado, LNG, genera una combustión mucho más limpia que el diésel. Esto significa menos dióxido de carbono, menos óxidos de nitrógeno y menos partículas contaminantes. Para el aire que respiran millones de personas en las ciudades, la diferencia es enorme. Pero Cummins no se conformó con eso.
Incorporó un sistema avanzado de post-tratamiento de gases que filtra las emisiones restantes, logrando que lo que sale del escape sea mucho más limpio que en motores convencionales. De esta manera, el X15N no solo cumple con las normativas ambientales más estrictas, sino que también se adelanta a las futuras. Lo más interesante es su carácter de motor Future Ready. Esto significa que no está limitado al gas natural. Con ajustes menores, podrá funcionar con mezclas de hidrógeno, abriendo la puerta a una transición gradual hacia combustibles aún más limpios. Mientras el mundo construye la infraestructura de hidrógeno, este motor ya se prepara para adaptarse. Así, el X15N no es únicamente una alternativa del presente, sino un puente hacia el futuro. Representa la idea de que la transición energética no tiene por qué ser un salto arriesgado, sino un camino firme, con pasos seguros. Un motor que ofrece menos contaminación hoy y la posibilidad de un mañana aún más verde. Cada vez que una tecnología irrumpe en la industria del transporte, sus efectos se sienten mucho más allá de una sola región. Con el X15N, Cummins no solo presentó un motor, lanzó un mensaje que está sacudiendo el tablero mundial. En Estados Unidos, el mayor mercado de camiones del planeta, la noticia resuena con fuerza. Allí, millones de vehículos recorren autopistas interminables cada día, y el costo del combustible es la mayor preocupación de las empresas de logística. Un motor que reduce emisiones y además opera con un combustible más barato promete ahorros multimillonarios. No es casualidad que muchos operadores ya lo vean como la opción más realista frente a las promesas aún lejanas del hidrógeno. En Europa, el contexto es distinto. Allí, las políticas verdes son estrictas y varios países ya han puesto fecha de caducidad a los camiones diésel. El X15N encaja perfectamente en ese escenario, porque ofrece la misma potencia de siempre, con niveles de contaminación mucho más bajos. Para las empresas europeas, significa cumplir con las reglas sin sacrificar eficiencia. En Asia, el argumento principal es económico. Mercados como India, China y el sudeste asiático dependen de millones de camiones que mueven la economía cada día. Para los operadores, la clave es simple: reducir costos sin perder confiabilidad. Y dado que el gas natural es más barato que el diésel, el X15N puede convertirse en una solución masiva en la región, incluso en el Medio Oriente y África, donde la disponibilidad de gas es abundante. Este motor abre una oportunidad única: iniciar un camino hacia el transporte limpio desde el principio, sin esperar décadas. De esta manera, el impacto del X15N trasciende fronteras. Es una tecnología global, con potencial para transformar la logística en todos los continentes. El mundo del transporte vive un momento de decisiones cruciales. Todos sabemos que el futuro será verde, pero la ruta para llegar allí aún no está definida. Los camiones eléctricos prometen cero emisiones, pero las baterías siguen siendo un obstáculo para las largas distancias. El hidrógeno aparece como la gran alternativa, aunque su infraestructura es todavía incipiente y costosa. En este escenario de incertidumbre, el X15N surge como una respuesta inmediata y real. Este motor no pretende sustituir definitivamente a las tecnologías del mañana, sino ofrecer el puente que la industria necesita hoy. Confiable, poderoso y mucho más limpio que el diésel, permite a las empresas reducir costos y cumplir con normativas ambientales, sin esperar a que las promesas del futuro se materialicen. Es, en esencia, una solución de transición, práctica, tangible y lista para operar. Lo más interesante es que no se trata de un callejón sin salida. Su diseño preparado para mezclas con hidrógeno asegura que podrá adaptarse cuando esa infraestructura esté lista. Eso significa que las inversiones en flotas no quedarán obsoletas, sino que podrán evolucionar junto con la tecnología energética. La pregunta es inevitable:
¿Será el X15N el motor que guía el transporte pesado en los próximos 10 o 20 años? ¿O quedará eclipsado por la aceleración de los eléctricos y el hidrógeno? Nadie puede responder con certeza. Lo único claro es que su llegada cambia las reglas del juego y abre una nueva etapa para la industria. Imagina millones de camiones recorriendo carreteras con menos emisiones, menores costos y mayor confiabilidad. Ese futuro ya no parece tan lejano. El XY15N marca el inicio de la era de la transición, donde lo imposible comienza a hacerse realidad.